la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai arquita, para que oigamos asimismo lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Siéntese, por favor, hermano. Hoy estamos hablando de los consejos de Ahitofel y Husai. Y realmente la narración bíblica es tan impresionante que nos deja pensando en tantos detalles, tantas cosas buenas que algunos hicieron y tantas otras malas que otros también hicieron. Y realmente el observar cómo Dios permitió que Absalón se rebelara contra su padre y cómo todo el pueblo de Israel perdió la noción de que Dios es quien pone reyes y quien quita reyes, y que bueno, pues el Señor cuando quiere quitar a un rey, el rey muere, y cuando esto sucede, bueno, pues alguno de los hijos del rey o alguien que el pueblo decide es puesto como monarca. Era el proceso normal para que hubiera un cambio de rey, pero ya hemos estado predicando varias semanas de este gran conflicto que se da originalmente cuando nosotros como personas perdemos la autoridad. El caso de David, él perdió la autoridad como papá porque no corregía a sus hijos. Esta es una tendencia terrible que podemos todavía hoy día tener algunos papás, que nos da miedo corregir a los hijos, o pensamos que como no hemos sido los mejores creyentes, no tenemos autoridad para corregir, y esto nos deja en una ausencia de autoridad. Los papás debemos corregir a nuestros hijos y tal vez pedir perdón porque nos hemos equivocado, corregir lo malo que hemos hecho, pero nuestros hijos necesitan autoridad, y nosotros como personas, más allá del éxito académico, económico, intelectual, como David tenía un éxito por ser el rey del país, tenemos que enfocarnos más que en el éxito, en nuestra familia. Más que nunca hoy nosotros sabemos que hay una gran crisis en la familia y necesitamos ser corregidos en esa área, porque parece que dejamos pasar las cosas como lo hizo David y no se resuelven las cosas así. Y hablaremos hoy de dos consejeros que están allí en esta escena y pudieron tener un papel muy importante los dos, pero uno de ellos falló y veremos por qué. Pero la palabra de Dios dice que los consejeros son buenos. Incluso cuando usted ve hoy día a nivel empresarial, sale muy caro pedir asesorías. Los expertos son gente que gana mucho dinero, gente que sabe mucho, gente que puede corregir en las empresas, en los grupos, en la sociedad misma. Se pueden corregir muchas cosas, y un consejero es una persona importante. La otra parte del consejero es que le hagamos caso a lo que nos dice, porque hay personas que pagan mucho por consejeros pero no hacen caso. La empresa sigue igual, la familia sigue igual. Hoy día hay incluso terapeutas de familia que nos pueden hablar al matrimonio, a los hijos, en esa dinámica difícil de la familia, y si seguimos el consejo, y si es un buen consejero, seguramente habrá cosas buenas, pero muchas veces no seguimos los consejos, y ese es un defecto que tenemos los humanos, que tenemos que aprender a seguir el consejo. Ahora, lo importante del consejero es que sea alguien que de veras tiene algo que ofrecer, porque en este caso vamos a hablar
de un hombre que era tan preciso en su consejo, Ahitofel, que dice la Biblia que lo que él decía era como la palabra de Dios. ¿Usted se imagina un consejero de esa calidad? Que no era sacerdote, no era profeta, era un consejero, pero era tan preciso en lo que decía que todo el pueblo consideraba que era como si lo dijera Dios mismo, como si él fuera un profeta de Dios. Esto es un gran privilegio, pero Ahitofel se dejó seducir por varias bajas pasiones. Ahitofel es abuelo de Betsabé. ¿Sabía usted eso? Es abuelo de Betsabé. Segundo de Samuel 23 y también capítulo 11 de Segundo de Samuel dice que Ahitofel era abuelo de Betsabé, la mujer que David tomó, de la cual luego vino Salomón. Entonces Ahitofel había sido un consejero de David, era un consejero muy práctico, pero seguramente en su corazón surgió el resentimiento, porque David había abusado de su cargo como rey y violentó a una mujer de una manera tremenda, y entonces hay algo en el corazón de este consejero que le hizo perder la precisión de ser un hombre que como si hablara Dios a través de él. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Que los consejeros debemos tener mucho cuidado de lo que decimos. Usted sabrá que la palabra consejero se aplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la Trinidad se aplica este término. El Padre da un consejo. En todo el Antiguo Testamento hasta se le llama padre. Entonces un padre debe de ser un consejero para sus hijos. Independientemente de que estemos con mucho trabajo y que estemos cansados, tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Pero también dice de Jesús que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9. Jesús también es consejero. Y a quien más se aplica el término es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el abogado o el paracleto, es eso, un abogado que es llamado para estar junto a otra persona y aconsejarla, asesorarla. Usted tiene un gran consejero que es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestros mejores consejeros. Y su consejo está en la Biblia. Ya no hay que andar buscando dónde está la voluntad de Dios, está en la Biblia. Todo está revelado, nada más hay que estudiarlo. Hay que ir a discipulados, hay que ir a predicaciones, hay que leer nosotros la Biblia todos los días. Pero Ahitofel perdió esa precisión y se volvió un hombre astuto, un hombre codicioso, un hombre narcisista, un hombre lleno de maldad, inmoral, egocéntrico y soberbio. Eso nada más sacando un estudio superficial de él. Si nos vamos más a fondo, habrá otras cositas. Pero entonces los consejeros deben de mantenerse en comunión con Dios y en humildad, porque a veces el consejero piensa que es mejor que otros y no es mejor que otros. Tiene la bendición de ser llamado un consejero. Alguien que en la iglesia sea un consejero tiene el testimonio, tiene la formación, tiene el conocimiento para hacerlo, pero no debe de ser soberbio. Y ese es el caso que vemos allí de Usai. Usai es un hombre de la tribu de los arquitas, dice allí, y los arquitas era una tribu que quedó entre Efraín y Manasés, y se les llamaba así, los arquitas, posiblemente por su primer fundador de esa tribu, y es un hombre que es consejero oficial del rey David. Ahitofel es el más preciso, pero Usai es el oficial. Hay dos formas de ser consejeros, pero la idea que tenemos de Usai es que era un hombre temeroso de Dios. Dice la palabra que todo el pueblo fue seducido por Absalón, más joven, más guapo, y que parecía tener razón porque estaba en contra de lo que su papá había hecho, pero todo el pueblo perdió la noción de la bendición de Dios. Cuando una nación pierde la noción de la voluntad de Dios, está todo perdido. Porque realmente tenemos que ver la justicia real de Dios para todas las naciones. Dios es el juez para todas las naciones. Y no era justo que un hijo le quitara a su papá hasta la vida para quitarlo del trono. Que eso sucede en el mundo inconverso es muy común, pero que suceda entre el pueblo de Dios era algo totalmente reprobable. No debía suceder. Y usted recuerda que David le dijo a dos sacerdotes, Sadoc, Abiatar, a Usai, ustedes tienen que quedarse porque Ahitofel va a aconsejar a mi hijo. Entonces Usai estaba allí de espía porque sabía lo que iba a hacer Absalón. Y entonces es ahí cuando se da este contexto de dos
consejos. De manera, hermano querido, que antes de dar un consejo necesitamos orar mucho a Dios y estar bien seguros de que lo que decimos viene de Dios. Porque cuando el consejero dice barbaridades, suceden atrocidades, que es lo que pasó en este caso. Y vamos a hablar entonces en este momento de 3 tendencias en cuanto a seguir consejos. 3 tendencias relacionadas con los consejos que vemos aquí en 2 de Samuel 17. Y la primera tendencia es violencia. La primera tendencia de los consejos es violencia. 2 de Samuel 17, del 1 al 3. Lamentablemente, la mayoría de los consejos que oímos en el medio no cristiano, y a veces hasta en el cristiano, se relacionan con la violencia. Se relacionan con quitar, arrebatar, denigrar, hacer quedar mal, reaccionar violentamente y destruir. Y ese consejo a mucha gente le gusta. Usted puede ver incluso que entre las naciones, cuando un país invade a otro, eso se llama violencia. Hay un derecho internacional, hay una convención de la Haya, hay una cantidad de ideas que ya están dadas para que los más de 200 países que hoy vivimos pudiéramos tener paz. Pero no falta quien violenta eso por intereses generalmente oscuros, económicos o cosas así, y entonces se da la violencia. Ahitofel, este consejero preciso, este consejero que tenía una gran habilidad, se había dejado corromper por el resentimiento contra David. Y él sí no dudó en que cuando Absalón entró a Jerusalén como un rey usurpador, Ahitofel se puso a su servicio y dijo: yo voy a estar aconsejándote a ti, así como aconsejé a tu papá. Ahora, él tenía un gran talento, aconsejaba bien, pero ahora en su corazón estaba mal. Un consejero necesita tener bien su mente y su corazón, tener bien conectado su espíritu con Dios para no fallar, porque de un mal consejo pueden tenerse muchas consecuencias. Y hay mucha gente que con mucha facilidad da consejos que realmente son malos, pero que por quedar bien o por decir algo, los llegan a tener como algo que se puede compartir. Y ahí dice en el versículo 1 que este consejo es de acción, es un consejo de acción. Ahitofel dijo: Absalón, si lo que tú quieres es que tu papá se muera, permíteme hoy tomar 12,000 hombres de tu ejército y yo voy a ir personalmente como una guerra de guerrillas con 12,000 hombres a atacar al ejército de David. ¿Sabe? Era una buena estrategia militar. Un grupo reducido, un grupo bien controlado, bien armado, podía haber acabado con la vida del rey David. Y entonces Ahitofel, aunque es sabio para aconsejar, se involucra en la guerra. No nada más dijo el consejo, dijo: yo voy a comandar al ejército y si tú me permites voy a matar a tu papá. Los voy a escoger estos 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David de noche. ¿Sabe que hay una maldad en el corazón del hombre? Hay consejos malos, pero muy eficaces para hacer daño. Y mucha gente seguimos esos consejos de destrucción. Entonces él tenía una buena estrategia humana, carnal, muy en la sabiduría del hombre. El hombre sin Dios también es sabio, pero es muy destructivo. Y tiene entonces esa propuesta. Dice el versículo 2: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. ¿Se da cuenta cuánta maldad tiene este hombre? No nada más dice: voy a perseguir a David con 12,000, voy a atacarlo de noche cuando él está débil y cansado. ¿Sabe que esto es real cuando hay ejércitos que atacan de noche? Aunque hoy la guerra por supuesto tiene otra connotación, pero atacar de noche es una ventaja, porque el enemigo que está atacando sabe bien lo que está haciendo y los que están siendo atacados no saben nada. Y aunque haya vigilantes, aunque haya guardias, no es igual ser atacado de día que ser atacado de noche. Entonces él tenía mucha violencia, mucha maldad, mucha malicia en su corazón y dice: vamos a atacar al rey que está débil y lo mataré. La pregunta es: ¿dónde quedó el amor por David? Porque fue su consejero. David lo engrandeció, le hizo favores y ahora este es un ingrato traidor que dice: vamos a matar al rey. Hermano, hablando de las monarquías y el poder,
la lucha por el poder que se da mucho en la historia del hombre, ha habido muchos homicidios, por supuesto, ha habido muchos magnicidios, pero en este caso era matar a un papá y enviados por un hijo usurpador y perverso. Era una situación familiar que se complica. Por eso decimos, si usted no corrige, los problemas familiares que tiene se van a hacer más grandes. Corríjalos, busque consejeros, cambie para que las cosas funcionen bien, porque de otra manera puede ser incluso mortal la situación, puede haber grandes consecuencias. Dice allí entonces, lo atemorizaré y lo mataré a él solo. Y versículo 3, haré volver así al todo el pueblo, pues tú solamente buscas la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. ¿Es inteligente? Es muy inteligente. La inteligencia para lo malo también es inteligencia, pero tenemos que notar que no viene de Dios, es maldad. Dice la palabra que hay sabiduría perversa en los seres humanos. Ahora, todo lo que él está planeando es perfectamente en lo militar aceptable. Atacar de noche, infundir temor y buscar solamente a un solo hombre es una estrategia de guerra muy, muy eficiente, incluso hoy día. Cuando han matado a un Saddam Hussein, cuando han matado a un enemigo militar, ha sido el éxito para los que están tratando de hacer esa guerra, aunque ninguna guerra es buena, pero a nivel de lo que ellos quieren hacer, es una buena estrategia. Entonces, este hombre no tiene gratitud. Hay gente que no tiene gratitud por la gente que le ayudó, por la gente que lo hizo crecer, por la gente que le dio la confianza. Entonces, hermano, es muy importante que aprendamos del segundo consejero cómo la lealtad es la base para que haya éxito espiritual. Pero este hombre tenía un consejo contundente y preciso que iba a hacer perder la vida al rey David. Ahora, yo no sé qué pasa en la vida de usted, hermano, pero muchos de nosotros nos podemos sentir amenazados por algún tipo de persona que está haciéndonos algún tipo de daño. Hoy hay muchas amenazas: la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, los vicios, todo lo que hoy se maneja que nos mantiene en cierta inseguridad. A veces tenemos temor de que nos pase algo, pero por encima del consejo de los malos está el gran poder de Dios. Dios nunca permite que algo fuera de su voluntad pueda suceder. Así es de que hay que quitar el miedo. En la palabra de Dios aparece la frase no temas 365 veces. ¿Es una casualidad? No, ¿verdad? Yo creo que si leemos la Biblia todo el año, como deberíamos de hacer, por lo menos la palabra no temas nos llegará con cierta frecuencia, quizás todos los días, porque no quiere Dios que estemos en temor. Dios permite las pruebas para bendecirnos. David fue fortalecido, aún sintiendo que su hijo lo quería matar. David creció, David confió en Dios, David tuvo muchas bendiciones, pero de momento se veía muy difícil. Yo no sé, hermano, si usted ha sido traicionado por alguien, pero si nos traiciona un amigo, es doloroso. Tal vez hasta un cónyuge, esto es muy doloroso. Pero que nos traicione un hijo debe de ser lo peor que pueda pasar. Que un hijo nos quiera matar para quedarse con el trono. Y a David le estaba pasando eso, pero Dios estaba detrás de todas las cosas. Entonces, querido hermano, hoy recuerde que por encima del problema que usted tenga, Dios está en control siempre. Nuestro Dios no duerme, no se le olvida, nuestro Dios no desmaya. A veces permite que pasen cosas con un propósito. Hemos visto hoy que la fe también implica sufrimiento, la fe implica una formación, pero no es que Dios esté descuidado, es que Él tiene un propósito para que las cosas sucedan. Si usted fuera David, se hubiera sentido totalmente deprimido. ¿Cómo es posible que mi hijo me quiera matar? ¿Cómo es posible que mi mejor consejero ahora está tratando de acabar con mi vida? Pero la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. O sea, me puede dejar hasta los que más me quieren aquí, pero Dios nunca nos deja. Eso es lo importante que pase en nuestra vida. Ahora, tenemos que tener cuidado con los malos consejeros. En el mundo hay muchos malos consejeros que dan su información como buena y es una información destructiva. Hoy mucha gente en los medios de comunicación, en las universidades, en muchos lugares del arte y de la ciencia, se dan ideas malas que parecen buenas.
Hoy se autoriza el matrimonio homosexual, la adopción para bebés con homosexuales. Y sin que estemos en contra de estas personas decimos, no es el plan de Dios, necesitan ser restaurados. No necesitan que se les den más leyes, aunque humanamente es muy debatible el punto allí, pero la palabra dice algo respecto a ese problema. Hoy día se habla mucho del amor libre para los jóvenes, se pide que tengan amantes, que sean promiscuos, que eso es modernidad, y esto es destructivo totalmente. Pero nos están dando consejos terribles a través de muchos medios. Esas telenovelas son la enseñanza del mal actuado. Porque ahí se aprende a hablar mal, se aprende a tener malicia, ahí se aprende cómo hacer muchas cosas tremendas. Nuestros chiquitos en la televisión, y no decimos que no vean televisión, hay que discernir qué vemos y qué no vemos, ¿no? Pero desde muy pequeñitos ya están siendo bombardeados con violencia, con bullying, con tantas cosas, y ellos también están siendo parte de ese formato. Hermanos, necesitamos como iglesia levantar la voz y decir, no, esto es malo. Delante de Dios esto es malo. Ahí con los amigos, con los vecinos, con los familiares, usted les tiene que decir, si usted es cristiano, les tiene que decir, es que esto no está bien delante de Dios. Aunque nos digan impopulares, atrasados, religiosos y descerebrados y cositas así, no importa, pero tenemos que decir que esto está mal, no es algo bueno. Entonces hay muchos consejeros malos. Aquí en la Biblia hay un Aitofel perfectamente detectable, perfectamente visible, pero en nuestro medio hay muchos malos consejeros. Yo le quiero decir con amor, usted tiene muchos familiares y amigos que le dan los peores consejos del mundo, porque no conocen a Dios. Pero usted dice, es que es mi papá, es que es mi abuelita, es que mi tío, es mi familiar, es mi mejor amigo. Nos conocimos desde la infancia, en la era cuaternaria, pero sea quien sea, si no conoce de Dios, puede ser un mal consejo, ¿de acuerdo? Entonces no voy a seguir ese mal consejo. No hay que pelear con ellos no conocen de Dios, pero muchas veces es muy cómodo dejarnos guiar por esos malos consejos. Los papás preciosos que están batallando por sus hijos, con permisos, con situaciones, tratando de que ellos vengan a Cristo. Es una batalla que vamos a ganar en el nombre de Dios. Pero los que están alrededor nos critican. Dicen, tú déjalos y no te metas, deja que vivan su vida. Hay una gran malicia en estos consejos. Hoy se ve una tendencia muy fuerte hacia la homosexualidad. Muy, muy fuerte en todos los medios. La aceptación, salir del closet, la modernidad. Y hermano, no estamos contra estas personas, Dios les ama. Pero hay mensajes allí, ya no tan subliminales, a veces ya muy abiertos, pero la gente está recibiendo toda esa información. Y la iglesia tenemos que decir, no, esto no está bien. Dios creó un hombre y una mujer, y ese es el plan perfecto de Dios. La familia se está destruyendo, porque hoy se dice que hay otras alternativas, y que no, si fallas con una familia, fórmate otra. Hay una información tremenda alrededor, y tenemos que decir, no, este no es el plan de Dios. Yo voy a buscar el plan de Dios para mi familia, para mi matrimonio, para mi trabajo. Entonces es muy importante que veamos, porque hay muchos consejos de destrucción. El uso de drogas está totalmente recomendado en todos los medios masivos de comunicación. Un policía medio adicto, medio fracasado, pero salva a la nación. Porque así es él, divorciado, golpeador, pero muy bueno con las armas. Ese es el medio, ¿no? Muchas mujeres que han tenido tantas parejas y tantas vidas, pero como es muy inteligente y bonita, al final es la heroína. ¿Se da cuenta cómo hay una mentalidad detrás de todo esto? Y no estamos en contra del mundo, tenemos que ganar al mundo para Cristo, pero esta no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender dónde está todo esto. La tendencia homicida está espantosa. La tasa de suicidios está elevadísima, sobre todo entre adolescentes y jóvenes el día de hoy, y es porque hay muchas ideas de morirse. No me diga la música, cuántas ideas de destrucción hay en la música, y habla de matarse y de acabarse, amistad con el diablo. Yo soy de esa generación, simpatía con el diablo. Hoy no sé qué leen porque ya es otra cosa, ¿no? Vampiros y murciélagos, ahí el hombre es lobo, guapísimos, y te mueres para vivir. Toda esa es una mentalidad. No vea Harry Potter, ¿eh? Los cristianos tenemos que discernir, esto no está bien. Aunque esté guapo el muchacho, ¿verdad? O la muchacha o los muchachos, tenemos que discernir. Y a nuestros hijos decirles, hijo, esto no está bien. Respetamos mucho a los docentes, a los maestros en la escuela, pero ¿cuántas filosofías se meten en las escuelas?
de cosas no comprobadas, de cosas no ciertas. Entonces hay maestros preciosos que sí cumplen su labor, que tienen una ética, y gracias a Dios por los maestros cristianos. Pero hay una cantidad de cosas allí que vienen a hacer un gran daño. Los psicólogos y los psiquiatras recomiendan cosas tremendas porque no conocen de Dios. Pero también gracias a Dios por los que tienen temor de Dios o algún conocimiento tendrán, hay unos muy buenos tal vez. Pero tenemos entonces que ver cuál es este consejo. Y la pregunta para usted: ¿qué tipo de consejero ha sido usted? ¿Ha dado buenos consejos? ¿Es una persona leal? ¿Es una persona amorosa, identificada? ¿O está siendo movida por otras cosas? Resentimientos, superficialidad, modernidad, humanismo, ¿ya? Nueva era, todas las filosofías que hoy están. Entonces, Ahitofel, un consejero preciso, como si fuera la palabra de Dios, pero desviado por la ambición. Ahora, tenemos que ver entonces una segunda tendencia en cuanto a los consejos. Y la segunda tendencia se llama análisis. Una tendencia de análisis, segundo de Samuel 17, del 4 al 7. La palabra análisis quiere decir literalmente separar para observar, separar para estudiar. Es lo contrario a síntesis, que es juntar para observar en conjunto. Entonces, aquí el análisis es ver qué tan bueno es un consejo. Y lo interesante es que quien pide el análisis es Absaloncito. Absalón mismo pide el consejo, porque Dios estaba detrás de todo eso. El consejo de Ahitofel era muy bueno, posiblemente hubiera costado la vida al rey David, pero Dios estaba detrás de todo. Y entonces cuando Absalón oye el consejo, es muy interesante porque dice el versículo 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. ¿Qué hicieron? Lo analizaron. Lo que está diciendo Ahitofel es muy bueno. Que él mismo hoy junte 12,000 soldados escogidos, que vaya buscando a David, que caiga sobre él de noche cuando está cansado y débil de manos y lo atemoricen, y que lo busquen a él nada más, que dejen a los demás y que traten de matarlo y que lo maten. Y ya cuando lo maten, entonces todos los demás de Israel van a regresar con Absalón, ya sin el rey David. Ahora los que eran soldados de David van a estar con él muerto y van a regresar a Absalón. Era un consejo muy astuto, muy sabio, pero la astucia mala que pueda haber, la sabiduría mala que pueda haber. Y dice entonces que les pareció ¿qué? Bien. Vieron que estaba perfectamente formulado, que era posible y que era lo que ellos querían. Ahora, ¿quiénes eran estos ancianos de Israel? Pues la gente a la que David puso como ancianos. También sus propios ancianos lo traicionaron. Usted recuerda que eran principales de las tribus, familias, personas que tenían un consejo o un peso social y eran reconocidos. Entonces la sociedad judía se movía así por ancianos. Podían ser un jefe de familia o un jefe de varias familias o incluso de una parte de la tribu. No sabemos cuántos eran, pero eran los ancianos. Y entonces todos estos que habían estado con David ahora estaban con Absalón. Por eso si usted lo traicionan, no se sienta mal. Peor le fue a David y mejor le fue después. Entonces no se sienta mal, la gente puede equivocarse. Pero estaban analizando el consejo y dicen, está bien, es factible, vamos a hacerlo. Entonces si lo hubieran hecho, algo hubiera pasado en la vida del rey David. Pero dice el versículo 5 algo muy interesante. Dijo Absalón, llamen ahora también a Usai Arquita para que así mismo oigamos lo que él dirá. ¿Quién fue el que convocó análisis más profundo? Absalón. O sea, el que quería matar a su padre, este parricida, este usurpador, fue usado por Dios para que no sucediera el consejo de Ahitofel. O sea que Dios puede usar al peor de los inconversos para sus propósitos, hermano. No tenga temor del mundo porque Dios gobierna aún a los que no le conocen. Y aún a los que tienen malos propósitos, Dios los puede usar para un propósito mayor. Entonces Absalón hace como un rey, dice, está bien el consejo, los ancianos están de acuerdo, este rey usurpador está de acuerdo, se podía haber aprobado el consejo ahí mismo. Pero él dice, vamos a escuchar a Usai Arquita. Y usted recuerda que Usai es un espía de David, es un consejero oficial, pero él está allí para detener la obra de Ahitofel. Eso es tremendo, pero hay consejeros que están para detener el mal consejo de otros. Son anticonsejeros. Gracias a Dios por los anticonsejeros, hermano. Ojalá usted sea un anticonsejero para bien, ¿no? Que diga, no, eso está muy bien,
bien trazado, intelectualmente, militarmente, pero Dios tiene otro propósito y yo te voy a dar un consejo diferente. Esta fue la gran problemática de Usai. Absalón había sospechado que de veras Usai estaba con David y lo estaba, pero ahora él mismo le dice: quiero que venga Usai Arquita para darnos otro consejo. Y entonces, hermano, el control de Dios está por encima de todo. Por favor, no tenga miedo cuando alguien está en contra de usted, en el trabajo lo quieren quitar, hay acoso sexual, hay amenazas de despido. Hermano, solamente si Dios permite que pasen las cosas, sucederán. Pero si no lo permite el Señor, milagrosamente habrá bendiciones para nosotros, porque nosotros confiamos en el juez del universo, en el más alto de todos confiamos los cristianos. Ahora, dice el versículo 6, cuando vino Usai, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Qué impresionante, ¿no? Cómo Dios cambia las cosas. Aitofel dio un consejo maliciosamente perfecto, pero Dios llama a Usai, un hombre más sencillo, pero leal, un hombre con Dios. Veremos ahorita qué tipo de hombre era este. Y le dicen a él: este consejo dio Aitofel. ¿Lo seguiremos o no? Di tú. Hermano, usted tiene que decir algo, ¿sabe? Los cristianos no somos gente sin opinión, porque muchos piensan que estamos sin opinión y que estamos callados. Hay algunas cuestiones legales, los ministros tenemos ciertas limitaciones, pero la opinión se puede compartir siempre, por supuesto. Y en muchas ocasiones una opinión salva el plan de Dios. Dios planeó que del rey David viniera el Señor Jesucristo. No era Absalón, era David. Y entonces, aunque Absalón conquistó y traicionó y todo lo que hizo, Dios tenía que detener a este hombre. ¿Sabe? Dios tiene que detener a los hombres. Hoy hay muchos hombres destructivos en todos los sectores, pero Dios tiene que detenerlos. Nosotros tenemos que predicar, orar, testificar, ayunar, orar, ser diferentes, pero que no vivamos pensando que estos hombres van a determinar todo, porque el que lo determina es el Señor. Y entonces tenemos que dar una opinión, pero usted tiene que ser diferente. Para ser consejero usted tiene que ser alguien con testimonio, con oración, con ayuno, con conocimiento, con formación, con una autoridad. Por eso, aún si nos llaman en una universidad o en una escuela, en una reunión política a dar una opinión, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar la opinión. Aunque no les guste, tenemos que dar la opinión. Allí donde usted se mueve, en su oficina, en su trabajo, en su escuela, en su casa, dé la opinión de lo que Dios dice. Y Dios hará algo con gente valiente que tiene que dar su opinión. Usai pudo ser muerto. Si no les gustaba el consejo que daba, o sospechaban que era un espía, un 007 cristiano, pero él era un espía, y pero él era un espía bueno. Y entonces es muy determinante cuando le dice a Absalón: di tú. Hoy la iglesia está en un mundo que sigue necesitando la palabra de Dios. Y los que tenemos que decirlo somos nosotros, hermano, porque el mundo está lleno de gente que opina, está lleno de sus expertos, y algunos tienen razón, otros no tanto, pero los que tenemos la palabra de Dios somos nosotros. Los que tenemos que hablar, los que tenemos que diferenciar, los que tenemos que dar el buen consejo para la gloria de Dios. Entonces, por favor, vuelva a ser un consejero, pero de acuerdo a la palabra, comprometido, lleno del Espíritu Santo, bondadoso, leal. Eso es lo que tenemos que ser. Y entonces Usai está con la presión de que no descubran que es un espía, pero tiene que dar un consejo que detenga la obra de Absalón. ¿Sabe? No sabemos hasta dónde es trascendente lo que hacemos nosotros, hermano. Muchos nos sentimos ignorados, uno en 1,000 millones o en 7,000 millones, y sentimos que no importa lo que decimos, pero para Dios sí importa lo que usted dice. En el plan de Dios, lo que usted dice y lo que usted hace, el consejo que usted da es totalmente importante, porque hay cosas trascendentes cuando nosotros damos un consejo. Y entonces dice el versículo 7, que entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado Aitofel esta vez no es bueno. ¿Hay autoridad o no hay autoridad? Sí, hermano. Nadie dijo que sí, pero otra vez. ¿Hay autoridad o no hay autoridad? Sí, gloria, ya despertamos. Bueno, hermano,
Ahitofel era el perfecto, era el hombre que su consejo era como la palabra de Dios. Y su consejo fue tan preciso que le gustó al rey Absalón y a todos los ancianos. Parecía que ya estaba perdido todo. Pero Dios nos da la oportunidad a los creyentes de dar un consejo en contra de toda injusticia. Un cristiano tiene que dar consejos contra toda injusticia, porque tenemos la palabra de Dios. Y entonces ahí hay una situación del poder de Dios derramándose en la vida de Uzai. Era un anciano, era un extranjero posiblemente, pero él está en la determinación de decir algo y no tuvo miedo. Si él fuera cobarde, hubiera dicho: yo no puedo decir nada. Si ya Ahitofel, el consejero perfecto, dice, pues hagan lo que él trata de decir. Pero tuvo el valor por amor al rey David. ¿Qué hizo Uzai? Ganó tiempo. Porque si en ese momento hubieran salido las hordas de 12,000 soldados, hubieran matado al rey David esa noche. Y entonces Uzai dice: no, no es bueno. Ahora, ¿por qué no es bueno? Vamos a verlo enseguida. Pero ¿cómo podemos decir que no es bueno algo que parece perfecto? Porque tenemos una sabiduría superior, la sabiduría de Dios. Entonces Uzai tenía que descalificar un consejo perfecto, militarmente, maliciosamente perfecto, y Dios le dio la oportunidad de hacerlo. Ahora, aplicado a nosotros, hermano, sea usted un consejero diferente. Lo único que nos puede aniquilar como consejeros es que tengamos miedo, que seamos cobardes o que estemos impreparados para no decir algo impopular. Lamentablemente, como el mundo sigue con su corriente ya de miles de años, la palabra de Dios sigue siendo impopular. Aunque en ella está toda la sabiduría, al mundo no le gusta el consejo. Cuando usted dice no a la fornicación, a la gente no le gusta. Dice: ay, qué atrasado, pues ¿qué eres cristiano o qué? Sí, gracias a Dios que somos cristianos, ¿no? Cuando usted habla de honestidad, dice: no, pero para eso no sirve. Lo único que sirve es lo que te produce dinero, lo único que te da poder. Eso sirve, que tú busques a Dios y que seas leal y que te conserves virgen hasta que te cases. Eso no suena bien, al mundo no le suena bien. Pero para Dios, hermano, será una bendición que los cristianos seamos gente valiente y conocedora de la palabra. Usted está obligado a detener la injusticia en el mundo. Yo sé que los gobiernos tienen la autoridad puesta por Dios para hacerlo, pero a nivel individual, nosotros tenemos que defender al inocente. Tenemos que decir no cuando un consejo está mal. Ahora que en la secundaria les daban condones, ¿qué hicimos como iglesia, hermano? Necesitamos hablar. Ahora que envían correos y apoyos y no apoyos, hay que hacer algo para que esto se detenga de alguna manera. No importa que digan que estamos atrasados, pero tenemos que detener toda forma de injusticia, porque la justicia superior está en la palabra de Dios. La justicia perfecta está en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que decir: esto no está bien. Aunque nos haga impopulares y no les guste, tenemos que decir: no está bien. Detrás de la mente de los consejeros del mundo, muchos muy malos, está el diablo, hermano. El diablo está detrás de todo eso, promoviendo la promiscuidad, los vicios, los suicidios, la delincuencia, todo esto que está dándose allí. Y decía un pastor viejo, un dicho muy cierto: el hobby preferido del diablo es destruir familias. El diablo está atacando a la familia de una manera espantosa. Problemas, egoísmo, vicios, falta de entendimiento, pero es allí donde tenemos que tener el consejo de Dios y decir: Dios puede rescatar a la familia, Dios tiene algo que decirle. Por eso invitamos a la gente: venga, no nada más los domingos en la mañana, venga todas las actividades que haya y habrá algo para usted como familia, como hombre, como mujer, como jóvenes. En cuanto a la opinión de cualquier tema, si no sabemos, estudiamos, pero necesitamos tener una opinión y decirle: no, no está bien esto. Aunque esto parezca justo a los hombres, la justicia de Dios es más elevada, mucho más elevada, y entonces tenemos que decir no a muchas cosas. La palabra de Dios dice que somos embajadores ¿en el nombre de quién?
de Cristo. ¿De quién es embajador usted? Ay, hermano, ¿está eso tremendo o no? Sí. ¿Qué hace el embajador? Representa a un país extranjero. Y a veces el país extranjero no está en buenas relaciones o hay problemas. ¿Y qué hace el embajador? Tiene que salir adelante y tomar decisiones y representar. Entonces, hermano querido, si usted se sentía desempleado, qué inocente. Usted es un embajador. Usted es un embajador de Cristo, imagínese nada más. Un ama de casa es embajadora de Cristo. Un artesano es embajador de Cristo. Un profesor, usted es embajador de Cristo, ¿no? Eso dice la Biblia. Los estudiantes allí en las escuelas, ustedes son embajadores en nombre de Cristo. En vez de dejarse guiar por toda la barbaridad y la basura del mundo, ustedes los jóvenes tienen que ser allí gente diferente. Y gente que aconseje algo distinto para que la vida de la gente, literalmente su vida sea salvada. Nuestros ancianos también, que dicen, ay, ya estoy viejito, usted es el mejor consejero que hay, porque usted sabe la experiencia, tiene teoría y praxis, y si no sabe qué es, pues hay que buscar, pero bueno, conocimiento y práctica, ¿verdad? Usted lo tiene. Entonces, nuestros ancianos, ¿qué son? Embajadores de Cristo. ¿Ya vio qué lindos embajadores tenemos aquí? Algunos hasta se sentaron bien, ¿verdad? Porque estaban así como dormidos. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Representar al reino del Padre Celestial. Mi Padre dice que esto está bien. Mi Padre dice que esto está mal. Y en la justicia de mi Padre, yo tengo que vivir diferente. ¿Es emocionante o no es emocionante, hermano? Solamente los que se duermen en la fe no piensan que está aburrido, pero es desafiante y emocionante y todo eso, ¿no? Porque tenemos que decirle a la gente la verdad de la palabra. ¿Cuál es el consejo? El consejo de Dios, no el consejo nuestro. Gracias a Dios que es el consejo de Él, ¿verdad? Pero cuando dice, ¿y tú qué piensas? Pues yo ni pienso. Los embajadores no piensan. ¿Sabe eso? Declaran, repiten lo que dice su presidente. Usted tiene un presidente en el cielo, hermano. Así es de que usted tiene que decir sí o no, o los detalles de la palabra en cuanto a todos los asuntos, porque el Señor a esto nos llamó. A veces nos sentimos afligidos por el mundo, cuánta injusticia y cuánta violencia y cuántos divorcios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hay que hacerlo para la gloria de Dios. Tómese una tarde para visitar personas, vaya con la gente necesitada a un hospital, a una cárcel, a un asilo, donde usted quiera, pero tenemos que hacer algo para que la gente sepa cuál es el consejo de Dios. Y algo muy importante de un consejero es analizar su motivación. ¿Cuál es mi motivación como consejero? Si soy un Ahitofel, dinero, poder, prestigio, egoísmo, esa es mi motivación. Hay gente así, aún entre cristianos desgraciadamente hay gente así. Pero un creyente de verdad, como Usai, tiene que ser leal a Dios y leal a las instituciones terrenales a las que Dios nos ha llamado. Llámese país, iglesia, sector, donde usted esté, hay cosas de lealtad que yo tengo que notar. Y mi lealtad más elevada es para Dios. Un consejero, ¿qué tiene que tener? Discernimiento. Es una palabra tremenda, ¿no? Diacrino, que quiere decir atravesar en griego, o sea, conocer a fondo los temas. Usted como cristiano no está autorizado para ser ignorante, porque muchos somos ignorantes, pero por la misericordia de Dios se nos va quitando un poquito cada día, ¿no? Me tengo que informar, tengo que ver qué dicen y por qué lo dijeron, porque, ay, no me importa, yo nada más orando al Señor. Ay, hermano, así no funciona. Ese es un pentecostalismo inerte. El pentecostalismo tiene que ser activo, tiene que estar en la sociedad, tiene que hablar, tiene que decir algo, porque tenemos el mejor consejo de parte del Señor. Nuestra motivación tiene que ser buena. La tercera tendencia en cuanto a los consejos es prudencia. Ya vimos análisis y violencia, ahora sigue prudencia. Está de los versículos 8 al 11, 17 de 2 de Samuel, del 8 al 11. Y la prudencia viene de Usai, este ancianito, Arquita, consejero oficial, que ya no era oficial para Absalón, pero le dijo algo a Absalón. El consejo que dio Ahitofel, ¿qué? No es bueno, pero le dio el consejo bueno. O sea, los cristianos no nada más decimos que no, decimos que sí.
porque a veces nos hemos quedado en el no. Hay un noísmo evangélico, ¿no? No estudies, no te superes, no participes, no te metas, y nos quedamos así ausentes. La primera mala traducción de la Biblia se llamó Didache, ¿recuerda? Año 100 después de Cristo, una traducción en el idioma griego. Y el primer error que hay en esta traducción es que Jesús dijo: haz a los demás, ¿qué? Lo que quieres que hagan contigo. ¿Cómo es eso? Pues es activo, o sea, tengo que hacer algo. Pero los traductores de la Didache dijeron: no hagas para que no te hagan. ¿Es lo mismo? No, porque no hacer para que no me hagan es inactividad. No me meto, no digo, no contesto, no opino. Pero lo que Jesús dijo no fue eso. Él dijo: tú tienes que hacer a los demás como quisieras que hagan contigo. Yo tengo que hacerle a mi gobernante como yo quisiera que él haga conmigo. A mi representante popular de la colonia, a mi contador, a mi abogado, a mi maestro, a toda la gente que me rodea, ser con ellos como yo quisiera que fueran. Porque nos quedamos en la queja, ¿no? Mexicano que no se queja no es mexicano, pero ¿de qué me quejo? Y no hago nada. Haga algo positivo. Y lo positivo es proponer cambios. No a la fornicación de los jóvenes, pero sí santidad, deporte, integración, conocimiento, estudio. Hay muchas cosas que sí, ¿no? Tenemos que aprender esto. En el matrimonio cristiano hay ciertas cosas que no hacemos, pero hay muchas cosas que sí hacemos. Y Dios nos bendice y autoriza y trabajar y hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Entonces, aquí Usai dijo: el consejo es malo. Pero, versículo 8, añadió Usai: tú sabes que tu padre y sus hombres son valientes, están con amargura de ánimo como la osa que en el campo le quitaron sus cachorros. ¿Qué hizo aquí? Usó la verdad. ¿Era cierto o no era cierto? Era cierto. Pero él no sabía qué podía pasar con eso. Sin embargo, aseguró: si tú atacas con 12,000 a tu papá, como están tan amargados ellos, van a acabar con tu pequeño ejército. La intención de Usai era enfrentar a David al ejército que él podía vencer, todo el ejército. Porque aunque parezca increíble, un ejército grande es difícil de controlar, ¿sabe? Entre más soldados, más difícil. Y entre más gente, era más difícil que encontraran a David. Y entonces los soldados de David, que eran muy hábiles, entre más enemigos, más muertes podían causar. Eso es impresionante, ¿no? Y entonces Usai, dirigido por Dios, le dice: no está bien lo que dice Ahitofel, tu papá es muy hábil, los que están con él son valientes. Y dice el versículo 9: he aquí estaré escondido en una cueva en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, todos dirán que los que siguen a Absalón han sido derrotados. O sea, le da una posibilidad. No es seguro que pase, pero si tú atacas nada más con 12,000 a David, van a caer muchos y se va a notar más. Entonces, si caen así, van a pensar que ya fuiste derrotado. ¿A qué apeló? Al miedo. Apelar al miedo de la gente es una forma de deshacer los malos consejos. Porque aún los déspotas como Absalón tienen miedo y no quería ser derrocado. Y luego lo siguiente a lo que apela es a la soberbia. Y dice: y quiero que mejor tú vayas con tu ejército. ¿Para qué? Para que detuvieran a Absalón. Y si usted ve ya la Biblia, después lo mataron, porque sí se hizo lo que dijo Usai. Entonces, hermano, ¿el consejo es importante o no? El análisis del consejo, la vida que tengamos, la diferencia que hagamos es muy importante. Y también apeló al desánimo. Dice el versículo 10: y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desfallecerá por completo, porque todo Israel sabe que tu papá es valiente y los que están con él son ¿qué? Esforzados. O sea, sobrevaluó al ejército de David y le dijo: no está bien lo que dice Ahitofel, que sí estaba bien, militarmente estaba bien, pero el consejo que se tenía que dar aquí era para detener lo malo. ¿Cuántos estamos dando un consejo para detener lo malo? Hay que dar consejos, hermano, para detener lo malo. Usted que es hijo de Dios, embajador de Cristo, embajadora de Cristo, usted tiene que dar consejos para detener lo malo. Sí está bien lo que dice el mundo, a la gente le encanta la promiscuidad y la violencia, pero Dios dice algo más elevado, tiene que ser diferente. Y entonces dice el versículo 11 que él aconsejó la fuerza. Y dice: aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y en persona tú vayas a la
batalla. Entonces, lo que hace Usai es romper un consejo perfectamente humano y malo con un consejo que venía de parte de Dios. Nosotros tenemos que aconsejar a la gente: no se suicide, no acabe con su vida, no siga viviendo como vive. Mire, hay otra forma de hacer las cosas. No es fácil, pero Dios puede romper ciclos de destrucción. Esa es la especialidad de Dios. Entonces, el consejo que Él da es mejor en el sentido de que lo ven más factible. Y dice después de esto que Absalón y sus ancianos dijeron: el consejo que dio Usai es mejor que el de Ahitofel. ¿Podemos llegar a ese nivel? Que el mundo diga: el consejo de la palabra de Dios es mejor que el consejo de los expertos del mundo. Tenemos que llegar a ese nivel, hermano, como iglesia, estudiando, preparándonos, orando, trabajando para Dios, aprovechando la preciosa vida que Él nos da para servirle y para predicar, para ser usados por Dios. Y aunque sigamos siendo una minoría que tenga voz, que tenga una opinión que dar y que tenga que decir: no, estos consejos destruyen la vida de la gente. No sé si de verdad tenemos esa percepción de la terrible maldad de los consejeros del mundo. Hay consejeros buenos aún en el mundo, pero hay muchos consejeros y hay una tendencia de destrucción en el mundo que a veces no discernimos y pensamos que está bien. Es que lo dijo un experto, lo dijo alguien que es un científico o alguien que es un artista, y entonces parece que está bien. Pero hermano, tenemos que detener el consejo del mundo. El diablo no está jugando. Él va muy en serio para lograr la muerte de toda la gente, la destrucción de todos los hogares, la violencia en todo el mundo, las guerras en todo el mundo están allí comandadas por este ser maligno y todas sus hordas. Pero Dios tiene un ejército, la iglesia de Cristo, que tiene que decir no. Aunque parezca imposible, si usted lo viera desde el punto de vista humanista, ¿quién tenía mejor consejo? ¿Ahitofel o Usai? Ahitofel. Dice, era tan bueno que lo consideraban como la palabra de Dios. Pero Usai, que es un consejero leal, dice: no, este consejo no es bueno. Y dice la palabra de Dios que después Usai envía a los hijos de Sadoc y Abiatar, sacerdotes, para avisarle a David lo que estaba pasando. Y le dice David: Ahitofel aconsejó esto, yo aconsejé esto más. Por favor, pásate del Jordán más allá, porque Absalón va a salir para matarte. Y dice la palabra que David, con todos los que estaban con él, tomaron esa misma noche todo lo que tenían allí y huyeron. Ya dijimos la semana pasada que huir no siempre parece ser tan malo como creemos, pero cuando David huye, tiene una grande bendición. Al final del capítulo 17 de 2 Samuel, 3 hombres muy ricos le dan a David camas, comida, ayuda, porque dicen: los que están con David tienen hambre y están cansados. ¿Dios pondrá gente así para nosotros o no, hermano? Sí. Cuando usted se sienta sin recursos, cuando usted se sienta a desfallecer, Dios pondrá gente preciosa que le ayudará. De esto platicamos también la semana pasada. Hay gente preciosa que ayuda, pero el propósito de Dios era detener a Absalón. ¿Qué aplicamos a nosotros de Usai? Un consejero tiene que estar bien en contacto con Dios para saber lo que dice. Porque hay consejeros que lo que dicen, decimos: ¿de dónde lo sacó? ¿Verdad? Hay consejeros horroris causa o ignoramos causa, porque escuchamos cada consejo raro. Peor en el pueblo de Dios, ¿verdad? Peor entre pastores, los peores. Tremendo, hermano, tremendo. Pero también hay buenos consejeros. Entonces Usai nos enseña la relación con Dios. ¿Quiere ser un consejero, hermano? Busque más a Dios. Métase con la palabra. Sea leal a su grupo. Sea alguien que ama y discierne qué es bueno y qué es malo. Y si no sabemos ni qué pasa, pues hay que aprender, porque Dios nos puede usar en esto. Usted es embajador de Cristo, recuerde. Otra cosa es confundir el consejo de los malos. Cada vez es más difícil predicar la verdad, porque en muchas naciones ya se prohíbe muchas partes de la predicación de la palabra de Dios, y en América Latina vamos allá también muy pronto. Pero mientras podamos predicar, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo haciendo. Y aún si se llegara a prohibir,
como la iglesia perseguida, tendríamos que predicar la verdad aunque el imperio esté en contra, porque nos sujetamos a las autoridades hasta el punto en que no nos impidan hacer la obra de Dios. Pero tenemos que decir, esto está mal, esto no está bien delante de Dios. Confundamos el consejo de los malos, hermano. No nada más nos quejemos y nos quedemos viendo, no nada más estemos angustiados, paranoides y preocupados de lo que está pasando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como iglesia y personalmente tenemos que hacer algo. Otra cosa es un consejo en armonía con Dios. ¿Qué es lo que quería Dios? Dios amaba a Absalón, pero no quería que fuera el rey usurpador. Dios veía la necesidad de Absalón, pero Dios podía haber hecho justicia de otra manera. Y David, como papá, tenía que haber cambiado como nosotros hoy tenemos que cambiar, tomar decisiones y hacer que las cosas funcionen, aunque sea muy difícil. Tenemos la gran ayuda del abogado de abogados, que es nuestro Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, ayúdanos a manejarnos bien en el ámbito de los consejos? Hoy que tanta gente aconseja y que se siente consejero, pues necesitamos saber qué está bien y qué está mal de lo que nos dicen, con la palabra de Dios en la mano. Si usted está sufriendo violencia, hermano, hermana, venga al Señor. Dios está con usted y no quiere que usted sufra violencia, pero Dios le va a guiar en ese camino para que salga de la violencia. Lo siguiente es el análisis, o sea, revisar a fondo lo que nos dicen. El único consejo perfecto es la Biblia. Fuera de la Biblia, todos los consejos que todos damos tienen que ser bien analizados. Y si están en armonía con las cosas de Dios, bien, y si no, desechemos los consejos que están mal. Y lo último es la prudencia. Tenemos que aprender a detener la violencia y la maldad para la gloria de Dios. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en este momento por tu palabra. Es tan preciosa, Señor, tan actual. Hoy día que las naciones buscan consejeros, que las instituciones buscan gente que les asesore, que es tan costoso, que es tan valioso tener consejeros, Señor. Te damos las gracias porque tu palabra dice que tú eres consejero. Padre Celestial, tú eres el que nos aconseja a nosotros. Queremos pedirte que nos ayudes a aprender a ser tus hijos, porque tú eres nuestro Padre, no estamos huérfanos, no nos dejaste, Señor, sin una paternidad. Tú eres el Padre de todos nosotros, sin importar si somos niños, jóvenes, adultos o ancianos. Tú eres el Padre que necesitamos para cambiar, el Padre que nos da el mejor consejo, Señor, y te pedimos que nos ayudes en cuanto a la violencia, Padre. Hay una situación en el mundo tan tremenda de violencia, hasta se pondera en muchos medios la violencia, Señor, pero algunos que nos sentimos inseguros, que vemos la situación de abuso que se da en muchos lugares, necesitamos orar para que la violencia cese, Señor. Que cada preciosa hermana que está aquí aconseje a otras mujeres, si hay violencia doméstica, que pueda hablar de Cristo para que esto cese, Señor. Los jóvenes que están aquí, Padre bendito, que también sean embajadores de Cristo, hablando a los demás jóvenes en cuanto a sus necesidades, Señor. Que no solamente los expertos del mundo hablen, algunos son correctos pero otros no. Necesitamos entonces aprender a ser consejeros, Señor. Los varones, las mujeres, los ancianos, que todos nosotros aconsejemos en contra de la violencia, porque todo el mundo está imbuido en esto. A veces incluso nosotros mismos hemos actuado con violencia, Señor, pero esto no trae justicia de ninguna manera. Pedimos que nos bendigas y nos guíes para que podamos enfrentar la violencia, Señor. En el caso de Aitofel, un consejo malicioso, perfecto, inteligente, pero destructivo. Tenemos que aprender que no todo consejo es bueno, Señor. Hay cosas que hemos escuchado como consejos, pero que están mal, y delante de tu palabra tenemos que analizar cada consejo, Señor. Esto es también algo muy importante, que revisemos lo que la gente dice, que no nada más repitamos lo que otros dicen, no creamos lo que otros creen, Señor, no hablemos lo que otros hablan, sino que nos demos cuenta perfectamente de lo que se está planteando, Señor. Bendice a este precioso país, a nuestros gobernantes, a la gente encargada de la docencia, de las instituciones, Señor. Hay algunos muy buenos, Padre, pero también en el sistema del mundo hay muchas situaciones que son antivalores en contra de la palabra de Dios. Ayúdanos pues a observar, Señor, esto, a analizar a fondo, y que podamos meditar
levantar y orar y hablar, Señor. Cada uno de nosotros tiene que ser un predicador de la palabra, una persona que habla, que exhorta, que da una opinión. Cada cristiano tiene una trascendencia, Señor. A veces nos quedamos callados para no complicarnos la vida, pero ya de hecho nosotros como cristianos tenemos el compromiso de hablar y de decir: la palabra de Dios dice esto. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con la palabra? Un consejo, una filosofía. Tenemos que revisar esto, Señor. Y también la prudencia que representó este anciano Arquita Uzziah. Señor, tenemos que aprender a dar consejos que detengan lo malo que en el mundo se está dando, porque se da como verdades muchas cosas que son verdades a medias o son falsedades o se publicitan tanto que la gente las cree, Señor. Pero necesitamos tener un consejo de tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a poder aprender de ti. Que cada predicación, que cada enseñanza, cada oración, Señor, cada reunión en la que estamos, células, templo, todo lo que tú tienes planeado para nosotros es parte de la información y de la formación que necesitamos, porque el mundo está carente de tu palabra, Padre. Se dicen como verdades muchas mentiras y estamos viendo los resultados, la intención de muchas cosas, Señor, pero ahí necesitamos cristianos inteligentes, cristianos de oración, cristianos de análisis, Señor, así como fue Uzziah, un creyente espía en medio del reino de Absalón. De alguna manera nosotros estamos en un mundo que tiene antivalores con la palabra y tenemos que estar hablando y estar deteniendo consejos, Señor, y tenemos que estar orando por autoridades para que el mundo siga adelante. Mientras Cristo no venga por la iglesia, tenemos que seguir luchando, seguir testificando, seguir amando, seguir hablándole a la gente que nos rodea, Señor. Danos el valor, esa osadía santa para estar visitando, hablando, orando, ayudando a la gente que tiene necesidad, pero siempre con una palabra verdaderamente bíblica, una palabra en la cual tu nombre sea glorificado. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por todo esto, porque todas las cosas proceden de ti. Te rogamos que entre nosotros levantes consejeros sabios, consejeras eficientes, gente de tu palabra que pueda hablar a los demás, orando por ellos para que tu nombre sea bendecido en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios. Siéntese, hermano, por favor. Tenemos ya ahora nuestro tiempo de oración.